días, un placer estar con ustedes nuevamente en estas sesiones, en este espacio del seminario de filosofía y videojuegos. En el día de hoy vamos a traer, claro que sí, a nuestro pequeño amigo callejero Stray para hablar de el libro con el que vamos a trabajar durante estas sesiones. El libro es, se me fue. Por acá está, listo. El libro que vamos a trabajar se llama Videojuegos y Lenguaje. Es un libro que ha sido editado y coordinado por la doctora Blanca López Pérez, que es una colega y amiga muy querida que trabaja en la universidad, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y desde la cual se hizo la convocatoria justamente para trabajar este volumen. Entonces, pues para mí es un placer no solamente leer a mis amigos y a mis amigas en este caso, sino también poder trabajar en torno a un tema que me apasiona, que es el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces vamos a mirar rápidamente. Este libro salió, si mi memoria no me falla, salió este año 2022. La convocatoria se había hecho ya desde hace un par de años y distintos investigadores tuvimos la oportunidad de trabajar en la elaboración de este documento, ¿no? También tengo un pequeño artículo ahí, lo leeremos en su momento y pues básicamente lo que nos corresponde ahorita es como mirar un poco cómo arrancamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar a manera de un seminario, lo que nosotros usualmente hacemos es que leemos. Esa es la idea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pues justamente eso. Vamos a leer el libro, ¿sí? Con cada uno de sus capítulos le vamos a dedicar básicamente una sesión a cada capítulo. Y a partir de ello, pues entonces nosotros vamos a ir, reconstruyendo los conceptos y revisando todo lo que hemos estado charlando, pues como investigadores en la creación de este libro. El libro consta de una introducción y 8 capítulos, razón por la cual este seminario vamos a más o menos disponerlo de 8 sesiones. Cada sesión pues corresponderá a un capítulo, ¿no? Entonces en el primer capítulo o la sesión de hoy vamos a mirar un poco la introducción y este primer capítulo que se llama Videojuego como fenómeno de ficcionalización. Es un capítulo apasionante, lo vamos a mirar ahora, entonces no voy a hacer spoilers. En el capítulo 2 es un texto del profesor Hervé Leonel Hernández, de Borges al PlayStation 4, premisas narrativas para el diseño de mitos videolúdicos. Esta idea de los mitos videolúdicos es muy sugerente, también lo vamos a mirar con calma. La narratología en la era de los videojuegos es el capítulo 3, un tema justamente desde las metodologías literarias o narratológicas, ¿sí? Para entender un poco la ficción de los videojuegos. El capítulo 4 habla de Tetris, de la línea al signo. El capítulo 5 tiene un poco la referencia al tema histórico, tema de la memoria, tema de la historia, que nos permite vincular con el seminario anterior, justamente anterior, ¿no? Del profesor Germán Sosa Castañón, e incluso tenemos acá un juego 1979 Revolution que también estuvimos trabajando en el seminario pasado, que se llamó Pasado Interactivo y cuyos videos pueden consultar en el link del canal. El capítulo 6 es del Atari al Atari, transmediaciones e inserción cultural del juego, en el juego del Go, de nuestro queridísimo amigo y tocayo Rubén Darío Hernández. Pues básicamente ahí tenemos como su muestra, lo trabajaremos en su momento. El capítulo 7 es el capítulo que yo escribí, la pregunta por la salvación, en torno a un lenguaje común entre religión y videojuegos. Son unas apuestas un poco teóricas y técnicas que tengo ahí, ilustradas con una cantidad de muchos videojuegos a manera de como si fuesen citas básicamente. Y el capítulo 8 nos muestra una reivindicación de la oralidad y el juego en el mundo de Rarámuri, ¿sí? Maluca, el juego de Mulaka, perdón, de Vladimir Villalobos López. Bien, esto va a ser básicamente el recorrido que vamos a hacer. Nos vamos a extender entonces durante todos los miércoles en las sesiones que corresponden desde pues hoy, miércoles 26, hasta el miércoles 14.
¿sí? Vamos cambiando las fechas y los horarios del seminario. Ahorita tuvimos que hacerlo por la mañana, básicamente porque es la disponibilidad de tiempo que tenemos. Pero bueno, sin entrar en más demoras, pues vamos a mirar propiamente ya nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a irnos con la introducción. Vamos a revisar muy puntualmente de qué se trata este libro. Y entonces pues vamos a revisarlo. Yo he leído y pues esa es básicamente como un poco la mecánica de estos seminarios. Hago una prelectura, comparto un poco mis ideas y mis lecturas. El libro está disponible en la plataforma Drive de la página de Filosofía y Videojuegos. Tanto en Facebook lo pueden consultar. Cuando suba el video a YouTube ahí también va a estar. Y pues se puede conseguir en México en la Universidad Autónoma, ¿no? Entonces pues básicamente ese es el asunto, ¿no? La introducción escrita por nuestra queridísima amiga y colega Blanca Estela López, por Herbert Lionel y por Rosa Núñez, empieza estableciendo justamente una caracterización del acto de jugar. Nos dice que el acto de jugar comprende una actividad simbólica que sintetiza el hacer y el pensar, teniendo como resultado una forma particular de apropiación del mundo. Esta idea es clave y nosotros la podemos ver prácticamente en cualquier juego, ¿sí?, que nosotros empecemos a jugar. Ya lo habíamos dicho en otras sesiones del seminario, de hecho es una teoría muy extendida, discutible como todas las teorías, pero es muy extendida y consiste en reconocer que el mundo de juego es un mundo dentro del mundo. Sí, tenemos el mundo de la vida, el mundo de la experiencia, el mundo de la facticia, el mundo real, como lo querramos llamar. Mundo de la vida le llamamos los filósofos de estas tradiciones continentales, ¿sí? Y dentro de estos mundos se van haciendo pequeños mundos, ¿no? Entonces el mundo de la educación, el mundo de la familia, el mundo del gobierno, de la política, etcétera. Y pues dentro de ellos van surgiendo mundos de juego, ¿sí? Que son de una u otra forma mundos cerrados, y eso es una cuestión característica, ¿sí? Y es importante que lo sean así justamente para que la actividad simbólica tenga un sentido, porque la actividad simbólica en mundos puramente abiertos pues trasciende rápidamente sus referentes y terminamos en una metafísica del mundo o en una actividad simbólica transmundana que no está mal, de hecho es muy sugerente, pero justamente nos va a establecer algunos problemas como los que nosotros tenemos en nuestra experiencia mundana cuando apelamos a aspectos supramundanos, ¿no? Que la felicidad está en otro mundo, que hay un Dios que nos juzga, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la actividad simbólica que se da en el juego se da siempre en el marco de mundos de juego, y estos mundos implican pues justamente el uso de estas actividades simbólicas implica justamente la apropiación de tal mundo. Así, sigue la idea, el videojuego puede considerarse como un sistema de lenguaje que es creado y jugado como lo habrían sido los textos literarios y cinematográficos en siglos anteriores. La idea es muy buena, vamos a señalarla otra vez así como en un cuadrito, a supraseñalarla, para mostrar justamente pues cuál es como nuestra propuesta. Nuestra propuesta acá en el libro es justamente reconocer que el videojuego tiene un lenguaje que es propio. Obviamente se parece a otros, ¿sí? En términos del lenguaje del mundo se parece a otros, pero pues va a establecerse como un lenguaje propio, ¿no? La construcción, bueno, dice que en consecuencia, ¿sí?, de que el videojuego implique un lenguaje propio, resulta necesaria la construcción de aparatos de análisis cuya complejidad pueda aspirar y dar cuenta del fenómeno para poder explicar los alcances. Dicho en otros términos, necesitamos categorías para pensar mejor. Eso es una demanda clásica de la filosofía. Los filósofos nos hemos inventado conceptos desde siempre y justamente nos hemos inventado conceptos porque los necesitamos para pensar. Heidegger lo decía en cierta manera, ¿no? Decía que una pobreza de pensamiento implica una pobreza de mundo. Nosotros tenemos para nosotros la palabra pobreza, pues yo creo que en general está asociada con sentidos muy negativos, pero Heidegger lo habla justamente en términos, digamos, no tanto antropológicos, sino más bien ontológicos, ¿sí? Y el planteamiento es claro, ¿no? Si a nosotros nos faltan categorías, las explicaciones y las construcciones y las apropiaciones que tenemos del mundo son pobres, es decir, les falta la riqueza que podrían dar. Por ello, vamos a considerar que el videojuego, para entenderlo como un fenómeno de lenguaje, podemos establecerlo sobre tres características, tres consideraciones, ¿no? Primero, no se trata de estructuras únicas ni
ni homogéneas. No se trata de que todos los videojuegos tengan que establecer las mismas estructuras de lenguaje para poder funcionar. Vamos a mirar que podemos establecer, algunos las llamarán metaestructuras, no sé, como aspectos como el jugador, las mecánicas de juego, la cámara, todo ese tipo de cosas, pero no es que sean como tal las estructuras de juego, porque rápidamente podemos imaginar juegos donde ese tipo de mecánicas o de cámaras o de perspectivas de jugador se rompen y entonces se rompería nuestra teoría. Acá lo que nos interesa reconocer es que el lenguaje de los videojuegos es heterogéneo. Segundo, el acto de jugar es realizado por jugadores que se encuentran inscritos en contextos de gran complejidad. Completamente cierto, de tal manera que esa complejidad va a traspasar, ¿sí? Digámoslo así, pues porque las barreras de estos mundos son porosas, ¿sí? Va a traspasar y va a ayudarnos a significar, resignificar y apropiarnos del mundo de juego. Y tercero, es necesario señalar en consecuencia de los dos apartados anteriores, la participación del diseñador desarrollador de videojuegos como agente del lenguaje y creador de posibilidades de construcción de sentido cultural o de entretenimiento o de ambos. Al final de cuentas, todo entretenimiento siempre va a estar muy vinculado en la cultura. Lo que pasa es que eso solemos verlo más a distancia que en tiempo presente, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo es la sinergia que estos tres guardan, y la idea, pues para mirar esta sinergia, consiste en reconocer que el videojuego tiene, pues repetimos acá, su propio lenguaje, ¿no? Acá, tengo acá el subrayado. No sé por qué quería simplemente como poner acá un poquito esto que nos quede más decente, ¿no? Un nuevo lenguaje para la creación de sentido. Esta va a ser una idea muy clave, muy importante en el desarrollo en general del primer capítulo y de todo lo que anima todo el espíritu de este texto, y es reconocer que el sentido está vinculado al pensamiento y está vinculado al lenguaje. Eso es una tesis clásica en la hermenéutica, eso es incluso una tesis clásica en la filosofía del lenguaje. Ya Wittgenstein lo había presentado en estos términos, ¿sí? Pero digamos que acá sí lo estamos aplicando al contexto del videojuego. Y al aplicarlo al contexto del videojuego, reconocemos que existe un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje no es que sea un nuevo, 100% nuevo ante todo. La novedad pura es incomprensible. Obviamente toda novedad se entiende a partir de un elemento de referencia que me permita contrastar y que me permita a mí entender qué es lo nuevo. Claramente, si yo no puedo entender qué es lo nuevo, pues no entiendo qué es la novedad. Así que repetimos, este nuevo lenguaje es un nuevo lenguaje respecto a otros lenguajes con los que compartirá por lo menos la pertenencia al género de los lenguajes. Así que el presente texto dice va a estar atravesado por tres líneas principales temáticas. Una línea es el pensamiento y construcción de sentido. Sí, completamente claro, ahí también vamos a estar metidos, ¿no? Por otra parte, vamos a tener una línea donde vamos a hablar del videojuego como sistema, que es un sistema que expresa tanto pensamiento como lenguaje. Y una tercera familia de fenómenos del lenguaje va a estar también siendo trabajados a partir de aspectos narrativos y de la transmediación que son inherentes al ámbito, pues, del lenguaje videolúdico. La posibilidad de apropiar el lenguaje narrativo por medio de la performatividad permite proponer nuevas formas de narración y exploración de conflictos, y esto va a ser clave justamente porque, como lo vamos a ver, una de las formas más elementales, ¿sí? Incluso hasta cierto punto acríticas, pero que funcionan, de acercarnos al videojuego ha sido justamente, pues, a partir de planteamientos narratológicos. Y entonces pues vamos a mirar un poco cómo funciona esto, ¿no? La presente obra consta o comprende 8 capítulos de la mano de 9 autores, ¿no? El primer capítulo, que es el que vamos a trabajar hoy, ya lo mencionamos, ¿sí? Y tiene como idea principal el lenguaje como un continuum del pensamiento y el videojuego. Esto es una idea bellísima, ¿sí? El segundo capítulo de Borges al PlayStation 4 nos va a mostrar un poco, pues, una reconstrucción de la relación entre literatura y videojuegos a partir de la teoría de los 4 ciclos de Borges, ¿no? El tercer capítulo habla de la narratología de los videojuegos, ¿sí? Que también vamos a tenerlo por allá más adelante también. El cuarto capítulo, que tiene la imagen de Tetris, nos habla desde una perspectiva semiótica del famosísimo juego que yo creo que todos hemos jugado, ¿no? El quinto capítulo habla de mecánicas del trauma, pasado y performance en los videojuegos, y pues muestra cómo el videojuego se constituye como un objeto de estudio de la narración
histórica, ¿no? Ahí, pues repito, hemos hecho todo un seminario sobre el libro de Pasado Interactivo. Y este capítulo pues vamos a mirar que está claramente vinculado, ¿no? En el capítulo sexto del Atari al Atari, transmediaciones e inserción cultural en el juego del Go, es un texto muy lúcido del profesor Rubén Darío, donde pues nosotros vamos a revisar, ¿sí?, los distintos momentos en los que el Go ha jugado funciones peculiares de acuerdo a ciertas condiciones peculiares, ¿no? Bien, los últimos dos capítulos, ¿sí? El séptimo capítulo era el que les había dicho, la pregunta por la salvación, un lenguaje común en torno a la religión y los videojuegos. Es una intuición que yo tengo, es un proyecto en el que he estado trabajando, no tan fuerte como quisiera, pero con cierta perspectiva. Y pues lo miraremos más a detalle en su momento, pero yo tengo la intuición de que en los videojuegos se juegan unos compromisos ontológicos, diría Quine, se juegan un lenguaje religioso secularizado, ¿sí? Y creo que no le hemos prestado todavía la atención a ello, ¿sí? Obviamente hay muchos investigadores que escriben sobre religión y videojuegos, en su momento los miraremos, ahí están citados y las referencias, pero creo que es algo que se nos suele pasar por alto. Encontramos otras referencias y bueno, esa es por ahora uno de mis puntos de investigación en este tema. El último capítulo trabaja la relación entre videojuegos y literaturas a partir de la oralidad y el juego en el mundo Rarámuri de Mulaka, ¿sí?, que es el texto del profesor Vladimir Villalobos. Bien, estos son los 8 textos, ¿sí?, que pues componen este libro. Le agradecemos, ¿sí?, a nuestros evangelistas videolúdicos, que han sido Edgar Meritano y David Cuenca Orozco, ambos doctores, ¿sí?, que pues justamente nos han ayudado a llevar a cabo este proceso. Bueno, más a los editores, a mí como autor pues desde la distancia, y pues con este llamado de todos eutrapelos pues vamos a seguir. La eutrapelia es la virtud del juego, ¿no? Bien, entonces vamos a arrancar con nuestro primer capítulo, y a partir de este capítulo vamos a aprovechar y señalar un par de cosas, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos aspectos, caracterizando algunos de los problemas más importantes que aparecen, digamos, filosóficamente hablando, y pues vamos a ilustrar algunas de las tesis con el juego que hemos traído hoy a colación, que es el juego de Stray. Entonces pues vamos a mirar. Bien, capítulo 1, videojuego como fenómeno de ficcionalización, lenguaje, creación y pensamiento. El texto empieza con su introducción, como empiezan los textos académicos, diciendo que cuando hablamos sobre el tema del lenguaje es como un remitir a la idea de sistemas de signos, sean estos redes de palabras, imágenes o sonidos. Sin embargo, esta idea solo es pertinente a nivel perceptual, ya que reparar en un fenómeno como lenguaje implica también el pensamiento, ¿sí? Ese fue uno de los problemas fundamentales de la filosofía moderna. Si nosotros recordamos, en términos generales, la filosofía se ha preguntado pues por las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Podríamos rastrear esa pregunta hasta Parménides y Heráclito, la sentencia incluso a Anaximandro, hay algunas lecturas por allá, ¿sí? Que nos lo podrían apuntar. Quizás el texto más claro es el Cratilo de Platón en el mundo antiguo, así como el Organón aristotélico, en particular los primeros y segundos analíticos, ¿sí? Nos va a mostrar un poco esta relación entre pensamiento y lenguaje. No obstante, ¿sí?, cuando con el mundo cristiano Dios se hace verbo, Dios se hace logos, Dios se hace palabra, pues esta relación entre pensamiento y lenguaje adquiere otras características, y el mundo medieval va a complejizar el tema a unos niveles increíbles que terminan justamente con la docta ignorancia del obispo del Cusano, ¿no?, de Nicolás de Cusa, donde él dice: oye, finalmente yo no sé. Hay una postura, la de los franciscanos, la de Guillermo de Ockham, de nominalismo, donde dice que básicamente las palabras son flatus voces, son vacías, carecen de significado y de sentido, las usamos por convención, pero eso no tiene ningún significado, y el hecho de que Dios se haya hecho palabra pues es puramente una abstracción, ¿sí? Porque lo que existe es lo empírico, lo particular, lo concreto. ¿Y cómo hacemos teología desde el nominalismo? Eso es un asunto demasiado complejo, pero básicamente la única forma es un Dios voluntarista.
O sea, que Dios haga lo que se le dé la gana y las palabras signifiquen lo que a Dios se le da la gana y así sucesivamente. Eso genera una serie de problemas que van a ser rápidamente trabajadas por la filosofía moderna. Un par de siglos después va a establecer Locke, el famosísimo ensayo sobre el entendimiento humano, cuyo capítulo 3 hace referencia a las palabras del lenguaje. Y Locke se hace la siguiente pregunta: ¿está vinculado el lenguaje al pensamiento? Y él dice, pues en principio sí, porque cada vez que nosotros pensamos con un lenguaje. Él dice, bueno, a veces pienso con palabras, a veces pienso con figuras, a veces pienso con imágenes, pero oye, en general eso es un lenguaje. Sin embargo, dice, el hecho de que yo pueda traducir mi pensamiento, ¿sí? No sé, escribo una partitura para guitarra, pero luego puedo traducir esa partitura a violín, entonces de una u otra forma estoy hablando dos lenguajes diferentes. Puedo establecer una conferencia, puedo establecer mi comunicación, mis palabras en inglés o en francés o en alemán o en español, lo que sea. Entonces parecería que el pensamiento está por fuera del lenguaje. Locke no sabe por dónde irse, trata de tantear ambas. Él es muy empirista, entonces todavía le faltan una serie de referentes que nosotros vamos a encontrar más adelante, y esta discusión va a alargarse hasta Rousseau. Posteriormente va a pasar por Hobbes, pasa por Locke, pasa por Rousseau, va a pasar por Leibniz, ¿sí? Va a pasar incluso a toda la filosofía ilustrada, ¿sí? Vamos a tener la famosísima teoría del lenguaje de Humboldt, de Herder, ¿sí? Y vamos a llegar hasta la teoría final de Saussure, que es como la teoría fundamental de la lingüística contemporánea, donde pues vamos a tratar de resolver esto de una manera un poco más sencilla, ¿no? ¿De qué es lo que quiero mostrar acá? Este es un problema de larga data. El gran problema al comienzo del mundo moderno era determinar si el lenguaje estaba hecho para el conocimiento o para la comunicación. Ese mismo debate lo presenta Locke, ¿no? Y no es tan claro. A veces parecería que el lenguaje sirve para conocer, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo leo un libro y a partir de lo que yo leo entiendo, y la mediación que hay ahí es puramente lengüística, pero de pronto ese conocimiento simplemente sea comunicación del conocimiento, ¿no? Recordemos las famosísimas tesis de Gorgias, el sofista del mundo antiguo. Nada existe, y si existe no puede ser conocido, y si es conocido no puede ser comunicado. Esta separación entre conocimiento y lenguaje, entre pensamiento y lenguaje, permea todavía una cantidad de cosas que hasta la fecha hacen que nosotros nos preguntemos por qué significa pensar, ¿sí? Y si el pensar está vinculado a un lenguaje. Hay muchas posturas, naturalmente, ¿sí? Hay posturas monistas, dualistas, en fin, ¿sí? Yo considero que lenguaje y pensamiento están unidos, ¿sí? Son, si se quieren, dos caras de la misma moneda, cuando la metáfora no es del todo idónea, porque no se trata de que el pensamiento esté de un lado y el lenguaje del otro. Están completamente articulados. Podríamos pensar que son como dos cadenas del ADN, aun cuando yo lo pienso realmente como una unidad. Se piensan con lenguaje, ¿sí? Y eso es una tesis que indirectamente había señalado Hobbes al comienzo del Leviatán, libro quinto del Leviatán. Eso está por allá, claro, puesto muy a lo Hobbes, pero allá está. Entonces vamos a hacernos herederos de esta tradición para mirar un poco esto que tiene que ver con los videojuegos. Dice que el juego, como construcción de una posibilidad de sustitución, comienza con la construcción de una posición segunda, distinta de la originaria del yo. Una forma del lenguaje del acto, una modalidad del pensar. Así, jugar videojuegos apuntando a la construcción de sentido se convierte en un movimiento del pensar estructurado por un lenguaje traducido en actos simbólicos. La idea es muy buena, vale la pena ponerle flechitas, porque justamente ahí está como la idea. Cuando nosotros jugamos, ¿sí? Y eso lo había dicho ya el libro de Bosquejo de una metafísica del videojuego, el videojuego se abre como un espacio lógico, ¿sí? Donde pues nosotros podríamos leerlo incluso en términos proposicionales, ¿sí? Ciertas proposiciones se van verificando, otras se van falseando, unas adquieren sentido, otras carecen de sentido, y entonces nosotros podemos empezar a jugar en términos de, como lo decía ahí, ¿sí? De una sustitución. No obstante, y eso lo vamos a mirar más adelante, el tema de la sustitución, no obstante, acá la clave es que cuando nosotros jugamos se construye un sentido que se convierte en un movimiento del pensar, y este movimiento del pensar está estructurado por un lenguaje,
que se traduce en actos simbólicos, ¿sí? Actos simbólicos que ahorita vamos a poner un par de ejemplos cuando terminemos acá la introducción. Entonces, en primer lugar, vamos a diferenciar qué es palabra y lenguaje y pues qué es un signo y qué es un texto para hacernos la pregunta: ¿qué condiciones permiten que el texto videolúdico se presente o se escabulla? Cuando nosotros nos preguntamos por la relación entre palabra y lenguaje, hay muchísimos referentes, ¿no? Y está Coserio, está Chomsky con su gramática generativa. Luego dijo que no, eso no funcionaba, pero pues funciona, todavía se estudia. Pero quizás la forma más elemental, porque en el fondo es quien ayuda a poner estos problemas, es la postura de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística clásica, en su libro de estudios de lingüística general. Él considera que podríamos caracterizar, digámoslo así, como de manera muy estructural, el estudio de la lingüística o el estudio del lenguaje en tres aspectos. Uno, el lenguaje, luego la lengua y luego el habla, ¿sí? Lenguaje, lengua y habla. El lenguaje lo va a definir Saussure como la facultad humana o capacidad humana de crear y manejar conductas simbólicas. Una lengua es un sistema de signos. Una lengua es un sistema de signos. Y el habla es la actualización del lenguaje a través de una lengua. O sea, nosotros podemos crear conductas simbólicas. ¿Ello qué implica? Pues crear símbolos. ¿Y qué implica crear símbolos? Pues usarlos. O sea, lo real, lo patente es el habla, ¿sí? Y en el habla obviamente tenemos el marco de las palabras. Nosotros hablamos con palabras. Ahora, las palabras habladas y que las que no son habladas, lo único que muestran es nuestra capacidad inherente de lenguaje. Es decir, la palabra es una patencia del lenguaje, así como lo es cualquier otra conducta o como lo es cualquier otra acción simbólica, ¿sí? Muestran justamente que tenemos capacidad de crear y manejar símbolos. Y eso mismo pues nos va a pasar justamente con el tema del texto, ¿no? Lo vamos a mirar más adelante, no me quiero demorar mucho acá para pues alcanzar a leer el texto, ¿no? ¿Qué condiciones permiten que el texto videolúdico se presente o se escabulla? Para responder a esta pregunta se expone una tercera línea de articulación, ¿sí? El jugador participa desde su inscripción simbólica en el lenguaje, en la construcción e interpretación del videojuego como un texto que ofrezca sentido y propósito. Habíamos dicho, sí, que podemos abordar las diferencias de palabra y lenguaje como las estamos estableciendo, signo y texto, que sería pues un poco las diferencias entre lo que sería una semiótica y una pragmática, o si queremos ir muchísimo más a fondo, lo que sería pues una semiótica y la hermenéutica misma. Y acá lo que nos está proponiendo los autores es una tercera línea que nos permita leer más bien, ¿sí?, cómo el jugador participa desde su inscripción simbólica en el lenguaje, en la construcción e interpretación, ¿sí?, como un texto que ofrezca un sentido y un propósito. Es decir, no vamos a entender el lenguaje del videojuego como un sistema de signos en sí mismo, ya lo habíamos dicho, el lenguaje no es igual para todos. Y según nuestro segundo principio vamos a tener en cuenta la injerencia del jugador, así que pues, lo que vamos a mirar es cómo el jugador participa desde esta inscripción simbólica en la construcción e interpretación de sentidos en un mundo de juego, ¿no? Ello nos va a dar pie en la ficcionalización, lo vamos a mirar más adelante, simplemente ahí es como la primera vez que nos aparece el término, entonces lo dejamos subrayado. El texto, este capítulo se va a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a mirar qué es el lenguaje y cuál es su relación con el pensar. En el segundo apartado vamos a mirar cómo se trata sobre los componentes del sistema de juego. Y finalmente, pues, al tratarse de un fenómeno de creación de nuevas posiciones psíquicas, es necesario abordar el videojuego como un espacio de creación inscrito en un lenguaje agenciado. Eso va a tener un sentido y lo vamos a mirar más adelante. Entonces, bien, el lenguaje, pensamiento y agencia. Recordemos un poco lo que hemos reconstruido hasta ahora. La tesis fundamental es que el acto de jugar implica una apropiación, ¿sí?, digamos una acción simbólica en el mundo de juego. Y en este sentido, el lenguaje del videojuego va de la mano del pensar, porque lenguaje y pensamiento están completamente articulados, incluso podríamos decir que se identifican, y pues en ese sentido vamos a mirar que el acto de jugar y el acto de manejar conductas simbólicas dentro del juego y el acto de pensar son básicamente una unidad, ¿no? El primer problema que se hace presente para pensar en el videojuego como un lenguaje es aclarar qué es lo que un lenguaje implica.
implica, ¿no? Hay muchos textos que nos dicen que pues básicamente se trata de un lenguaje audiovisual o lenguajes literarios, pero estas perspectivas son incompletas y se encuentran rebasadas para dar cuenta del fenómeno del lenguaje videolúdico, ¿no? Hay autores como Crawford, como Joule, como Holmes, que consideran que se trata de un lenguaje básicamente audiovisual, ¿sí? Donde pues hay aspectos puramente audiovisuales, ¿no? Como la cámara, como la mirada del protagonista, como la manipulación que nosotros podemos hacer de estos elementos, etcétera, ¿no? Hay una perspectiva que dice que el lenguaje de los videojuegos se trata más de un lenguaje literario, y esta perspectiva nos dice que pues, oye, podemos asumir que se trata básicamente de un aspecto narrativo, ¿no? Son tesis conocidas, las de Mukherjee, bueno, no sé cómo se pronuncia, Mukherjee, no sé, Ensslin, y la de Ton del 2016. Y el punto es que este axioma resulta falso, ¿sí? Al considerar pues varias cosas. Uno, acá el argumento que ponen acá pues es el argumento más inmediato, obvio, y es que pues hay muchos géneros literarios, hay poesía, novela, cuento, crónica, ¿sí? Pero solamente 3 de estos géneros literarios narran historias. Así que decir que el lenguaje del videojuego es un lenguaje literario, pues no necesariamente, y estamos completamente de acuerdo. No se trata simplemente de hacer una comparativa y mirar cuántos, porque podríamos nosotros decir que hay videojuegos que carecen de un lenguaje narrativo, pero que tienen un lenguaje claramente poético. Jesse Shell, en sus textos que escribe justamente para entender los videojuegos, dice que los videojuegos constan de una poética de la presentación, y hay videojuegos que toman esto a un nivel extremo y claramente son prácticamente poemas, ¿no? Un juego como Journey, ¿sí? Es un poema interactivo, si se quiere, ¿sí? No, pues es que no hay rimas y eso. Bueno, ¿qué significa un poema? Entonces entramos, ¿no? Pero si decimos que hay videojuegos que son narrativos, pues podríamos decir que hay videojuegos que son líricos. Pero el lenguaje literario de todas maneras no da cuenta y razón suficiente del lenguaje de los videojuegos. Y no da razón suficiente porque el ámbito de los videojuegos implica otro tipo de agenciamientos, como lo vamos a mirar más adelante, ¿no? En vista de lo anterior, afirman los autores, es posible afirmar que si el videojuego es un lenguaje, este no deviene de ser un soporte narrativo. O sea, no necesariamente los videojuegos tienen que contarnos historias. No necesariamente. Que muchos cuentan historias. Bueno. Que la mayoría podríamos encontrarles una historia. Bueno. Que la historia puede ser un poco rota, cutre, rara. No sé. Unos cerdos verdes se roban unos huevos de unos pájaros furiosos. Bueno, sí, Angry Birds trata de eso. Que un fontanero se mete por un tubo y llega a un reino champiñón a rescatar a una princesa secuestrada por un... Bueno, sí, de hecho vamos a tener película de Mario Bros. A veces la parte narrativa no es lo más importante en los videojuegos. Hay videojuegos que tienen unas narrativas profundísimas, ¿no? Detroit Become Human, Heavy Rain, sí, etc. Pero no se trata justamente de las narrativas. Ahora, podemos reconocer que la narrativa hace parte del lenguaje de los videojuegos, pero no es su carácter distintivo. ¿Qué es entonces un lenguaje? No se trata claramente de un conjunto de palabras ni de gráficos, ¿no? Acá podríamos decir que la pregunta no es únicamente por qué es un lenguaje, o sea, qué significa crear y manejar conductas simbólicas, sino qué significa crear justamente pues un lenguaje que podamos hablar, una lengua, ¿sí? Una lengua no es únicamente un diccionario, ¿sí? El español no es el diccionario, tampoco es diccionario más gramática. Si queremos verlo en estos términos tan específicamente analíticos, tendríamos que decir que tiene que ver con con diccionario más gramática, más uso, más historia de uso, más obras literarias que se han construido a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a ser mucho más complejo que meramente un conjunto de, ¿no? Podríamos decir que un lenguaje hace referencia a una cierta forma de simbolismo, ¿no? Sin embargo, la tesis que va a sostener acá es muy buena y la verdad me gusta mucho. Los seres humanos han acordado a través de siglos de dependencia permitir que los ruidos producidos por sus pulmones, gargantas, lenguas, dientes y labios muestren acontecimientos en el sistema nervioso. Llamamos a este sistema de acuerdos lenguaje. Sí, completamente de acuerdo. Es una tesis muy parecida a la que sostiene Rousseau en su texto del origen sobre el origen del lenguaje.
Pero más allá de estas similitudes, hay un tema clave, y es que el lenguaje funciona en términos de acuerdos de significación, de acuerdos simbólicos, ¿no? Quine, en sus textos, en sus ensayos sobre la relatividad ontológica, va a hablar de cómo existen compromisos ontológicos. ¿Sí? Cuando nosotros nos metemos en un determinado mundo, incluso en el mundo de juego, asumimos y aceptamos que hay un determinado tipo de seres en ese mundo. ¿Sí? Entonces en El Señor de los Anillos aceptamos que hay elfos y que hay orcos y que hay enanos, pero pues si vamos a la Liga de la Justicia, pues tal vez no hay elfos, o pues en principio no, bueno, de pronto sí, pero pues no es lo que nosotros esperamos. Si llegamos a Indiana Jones, podemos encontrar, digamos que incluso a nivel narrativo, a nivel ficcional, cada mundo tiene un cierto tipo de seres. Eso era lo que los fenomenólogos del primer círculo, ¿sí? de la fenomenología, Max Scheler y compañía, Landgrave y demás, llamaban las ontologías regionales. O sea, podemos hacer del gran mundo de ser pequeñas regiones de ser. ¿Eso qué quiere decir? No solamente hacemos pequeñas regiones de ser, sino que básicamente el lenguaje funciona así. Podríamos nosotros hablar que hay ciertos compromisos lingüísticos, acuerdos de lenguaje, y en ellos consiste justamente el hecho del lenguaje. No se trata de explicar por qué hay lenguaje. Hay lenguaje, ¿sí? Ese es el punto. Entonces nuestra pregunta no es saber si hay lenguaje o no, sino explicar cómo funciona, cómo es posible, ¿sí? Para qué se utiliza, etc. Y en este sentido pues pasa lo mismo con el lenguaje y los videojuegos, ¿no? La idea muestra que estos acuerdos tienen una dimensión claramente voluntaria, ¿sí? Y es un poco lo que aparece acá. Esto está expuesto claramente de una manera bastante pues, argumentada, y pues los autores no han querido salirse del horizonte de lo que han querido exponer, pero nosotros podríamos hacer una acotación muy puntual acá. Cuando Saussure caracteriza el signo lingüístico es este signo que tiene justamente una relación entre su significante y su significado, que se caracteriza por 5 aspectos fundamentalmente, y que son los signos que usualmente nosotros utilizamos en los lenguajes, ¿sí? Especialmente en lo que nosotros llamaríamos hoy en día idiomas, ¿sí? En el lenguaje natural, dirían los analíticos. Saussure va a considerar que existen 2 aspectos fundamentales de estos 5, ¿no? Estos 5 es que el lenguaje es convencional, es discreto, ¿sí? Es mutable y al mismo tiempo es inmutable, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Bueno, y el último es que es versátil, ¿no? La versatilidad del signo lingüístico. Eso está en los estudios sobre lingüística general de Saussure. Si quieren le podemos echar luego una mirada, pero ahí está. ¿Cuál es la idea y qué es lo que me llama la atención acá? Saussure diferencia entre la inmutabilidad y la mutabilidad del signo lingüístico. ¿Qué significa eso? El signo lingüístico puede cambiar porque la asociación es convencional. El hecho de que yo llame a esto pocillo o taza, ¿sí? No hace a la cosa, al significado, bueno, ¿sí? Ni menos taza ni menos pocillo, ¿sí? Y lo podría llamar en otros idiomas y seguiría siendo exactamente lo mismo. Entonces eventualmente esa relación entre significante y significado puede cambiar. Entonces es mutable, cambia, pero no cambia a convicción, ¿sí? Es decir, no cambia justamente por el hecho de que yo digo, ahora este pocillo lo voy a llamar tenedor, porque pues el acto comunicativo se rompe, ¿sí? Si yo empiezo a decirle al pocillo tenedor, y al tenedor le llamo Doctor Strange, y a mi figura de Doctor Strange la llamo, no sé, Acapulco, etc., pues empiezo básicamente a minar las posibilidades comunicativas, que es justamente una de las funciones elementales del lenguaje. ¿Qué pasa en el lenguaje de los videojuegos? El lenguaje de los videojuegos mantienen ciertos aspectos que son mutables, porque hay relaciones puramente convencionales. El hecho de que nosotros arranquemos un juego y arranquemos de izquierda a derecha, por ejemplo, es puramente convencional, ¿sí? Pero nosotros, en tanto que estamos metidos dentro del juego, podemos cambiar un poco y jugar justamente con esta forma de crear los símbolos. De tal manera que si un juego quiere, mediante un control indirecto, mostrarnos el mundo de juego, asume que nosotros, como leemos el mundo de izquierda a derecha, pues vamos a coger de izquierda a derecha. Pero, oye, si vas de derecha a izquierda puedes encontrarte algo. Se desbloquea un logro, por ejemplo en Limbo,
sí, funciona claramente así. O hay otro tipo de juegos como I Wanna Be the Guy y otros tipos de antijuegos, si se quiere, que juegan justamente con este tipo de símbolos o de lenguajes dentro del videojuego para romperlos, ¿no? Para romperlos y pues mostrarnos que hay otra forma de decir y de jugar las cosas. En definitiva, ¿de qué se trata esto? La presencia del lenguaje significa la posibilidad de simbolizar, cierto, pero la presencia del lenguaje en el videojuego significa la posibilidad de simbolizar dentro del juego, ¿sí? Y estos símbolos que aparecen dentro del juego vamos a ver que trascienden incluso el marco del videojuego. Y eso es una tesis muy interesante. Vamos terminemos este primer apartado. Bueno, me faltan todavía un par de páginas. Miremos un par de cosas más adelante para pasar a nuestro juego de Stray, a ver si ya se actualizó. Y miramos, la actividad del juego en tanto forma de pensamiento y lenguaje antecede al uso de la palabra, lo que es de fundamental importancia para comprender que el lenguaje trasciende el uso de signos como palabras, gráficos y sonidos, entre otros. Claro que sí, ya lo habíamos dicho, el lenguaje no se reduce puramente a sus símbolos, pero el hecho de entender el lenguaje como una forma de pensamiento es una forma de enriquecer la caracterización del pensamiento. Lo había puesto acá a manera de una nota. Dice, se ve chiquito, pero bueno, lo leo. Dice, la tesis es sugerente. Sería como si dentro de la caracterización cartesiana del pensar estuviera el jugar. Lo que no creo que fuera errado si nuestro amigo Descartes hubiera dispuesto de un andamiaje conceptual adecuado para ello, ¿sí? Descartes dice, miremos a ver si lo tengo acá a la mano. No lo tengo acá a la mano. Descartes dice en las meditaciones metafísicas, dice, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que quiere, que duda, que afirma, que ama, que no ama, ¿sí? Que cuenta, etc. Podríamos decir que incluso que juega. Sí, no lo dice. No lo dice. Repito, no creo que porque... Creo que porque básicamente la noción de juego en contextos del Renacimiento estaba muy vinculada a ejercicios, pues digamos como muy, digamos, no había una delimitación propia de lo que nosotros entenderíamos como juego. El juego ha existido siempre y siempre, digamos, mientras haya mundo humano va a existir el juego. Esa es la tesis básica de Huizinga. Pero el hecho de que conceptualicemos el juego de una u de otra manera, pues hace que nosotros podamos decir cosas a propósito del juego. Descartes no lo dice, Freud sí lo va a decir, ¿sí? Más allá del principio, en el texto, más allá del principio del placer. Y pues básicamente ahí vamos a tener una referencia a Freud, ¿sí? Y pues no solamente a Freud, sino a Ida Dinerstein, que son autores de la tradición psicoanalítica, tradición que no manejo y la doctora Blanca es experta. Entonces vamos a dejar a los expertos ser expertos y yo por mi parte pues me voy a quedar un poco como con lo que me corresponde, que es la parte de la filosofía, ¿no? Cualquier pregunta sobre el tema del psicoanálisis en este caso, que de todas maneras ahí está, ¿sí? Y lo vamos a mirar, al final queda concluido de una manera muy lúcida y muy fácil. Entonces voy a desplazar mi argumento hasta allá. Esta idea, que además suena muy Cassirer, ¿sí? Está muy cerca a Cassirer, nos muestra cómo el pensamiento simbólico es un producto del trabajo del pensar, que busca empatar lo percibido con los esquemas mentales ya existentes en el psiquismo. Eso es básicamente Cassirer. Cassirer recuerda o básicamente muestra cómo el esquematismo trascendental de la crítica de la razón pura de Kant solo puede funcionar si la razón es simbólica. Básicamente esa es la tesis, ¿sí? De Cassirer. ¿Qué significa esto? Kant dice, todo conocimiento empieza por la experiencia, pero todo conocimiento es síntesis. ¿Síntesis de qué? Síntesis de intuiciones que pasan por nuestros sentidos y categorías que están en nuestro entendimiento. Entonces, la razón lo que hace es sintetizar intuiciones con categorías o con conceptos. Categorías en las formas puras de los conceptos, ¿no? A tal punto que Kant va a decir, si esta síntesis no se da, pues no hay conocimiento como tal. Lo dice Kant. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos,
¿sí? Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Claro, un concepto sin una intuición, el concepto de, no sé, de sustancia, es una categoría, ¿sí? Pero, no sé, el concepto, cualquier concepto, el concepto de mamá, ¿sí? El concepto de mamá, pues requiere que haya un contenido intuitivo de lo que significa mamá, ¿sí? Y en este caso, pues es mi mamá, ¿sí? Y es mi mamá porque pues cuando yo digo mamá es lo que yo he dicho mamá y he hecho mi mamá toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hace la razón para establecer que una categoría se vincule, ¿sí? con una intuición? Eso es una de las partes más oscuras de la crítica a la razón pura. Se ha escrito sobre ello un montón. Kant en la primera versión habla de la imaginación trascendental, porque la imaginación tiene algo de entendimiento y algo de sensibilidad, entonces se encarga de hacer esta síntesis. En la segunda versión de la crítica a la razón pura, Kant no está del todo feliz, entonces reescribe el apartado del esquematismo trascendental. Heidegger en su texto de Kant y el problema de la metafísica hace una reconstrucción maravillosa del tema. Lo mismo lo va a hacer Paul Ricoeur en su texto de Caminos del Reconocimiento, y en general hay una gran tradición de filósofos que se han puesto a mirar cómo es que Kant resuelve esto. La manera de Cassirer es incluyendo la dimensión simbólica. Y justamente ahí lo tenemos, ¿no? Nosotros podemos, sí, articular el pensamiento y lo empatamos con la percepción siempre y cuando exista una forma simbólica en el pensar. Kant no había llegado hasta allá. No digo que no pudiera, quizás podría, pero la teoría del símbolo nace más profundamente en el siglo XIX. Cassirer ya la conoce y entonces él la incluye, ¿no? Y por eso Cassirer habla pues de una crítica de la razón simbólica. De tal manera que la actividad de juego demanda esta posibilidad creativa del pensamiento simbólico, que es capaz de identificar límites y que elabora en función de la diferencia entre ambos lados de cada límite. El lenguaje entonces implica construcción, ¿sí? Pero no solo a partir del tipo de signos, sino con una red que comprende signos en plural con carácter múltiple, es decir, signos gráficos, acústicos, táctiles, expresados con palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el lenguaje habla de la capacidad de crear conductas simbólicas, crear y manejar conductas simbólicas, y nosotros utilizamos nuestra capacidad de lenguaje, ¿sí? A partir de un ejercicio, digamos, puramente activo, o acá lo vamos a llamar de agenciamiento, ¿no? Y estos ejercicios de agenciamiento del lenguaje pues van a ser formas de pensamiento, y esa es una de las tesis fundamentales que nos interesan, ¿sí? Acá hay una tesis de Benveniste, pero pues acá vamos a glosarla, entonces me quedo con la glosa. Se traen las palabras de Emile Benveniste para insistir en que los actos del lenguaje no son operaciones de sustitución, sino de elaboración. Es decir, el acto de jugar no está en lugar de, sino que es parte del pensar creativo. Si cambia el pensar y con ello la manera de construcción de sentido, entonces el actuar en el ambiente de juego también se alterará. Y esto me parece algo que es maravilloso, porque quiere decir que la manera en la que nosotros nos comportamos simbólicamente en un mundo de juego implica una manera de pensar claramente el mundo de juego, ¿sí? Y acá quiero mostrar un poco el juego de Stray, ¿no? Para ello, denme un segundo. Vamos a hacer, ¿dónde está? Para ello quiero simplemente mostrar lo siguiente. Debería aparecerme acá. No me aparece. Listo, ahora sí me aparece, pero no me aparece acá. Ahora sí. Listo. Esto es un poco para ilustrar algo que quiero y que me parece muy lúcido. Es un meme, dale, no hay que tomarlo más allá en serio de lo que es un meme. Pero oye, dice algo. Los memes, justamente como lenguaje, también nos dicen algo, ¿no? Entonces dicen que, oye, cuando yo juego Stray, pues lo que espero es, pues eso, un cat simulator, ¿no? Algo así como un Title Goose Game, ¿no? Como el juego del ganso sin título, donde pues básicamente era un ganso horrible, ¿no? O sea, horrible me refiero, era un saboteador, ¿no? Por ponerlo en términos decentes. Claro, y el juego es divertidísimo. Si alguna vez tienen la oportunidad de jugar el Untitled Goose Game, que es básicamente jugar a ser Diógenes el Cínico en videojuegos, pues ahí está, es un juego maravilloso. Cuando nosotros decimos, oye, vas a jugar con un gato y puedes tirar las laticas que hay en el borde, yo digo, no, pues voy a hacer la del felino. Pero lo que nos ofrece el juego es algo diferente. Nos ofrece
nos ofrece algo que, y el meme lo muestra, que está a la altura de Halo, de The Last of Us, Dead Space, Nier Automata, Half-Life 2, y pues la cara del memero, ¿sí? Acá es pues una mirada de profundidad, no es una mirada de diversión ridícula, sino de un ejercicio reflexivo. Yo puedo hacer un simulador de animal, en este caso de ganso, para que sea básicamente un desparche de juego, decimos en Colombia, es decir, para que sea un juego para jugar de manera, digamos, muy saboteadora y sí, muy divertida. Puedo hacerlo, pero por otro lado puedo hacer juegos que cuenten y hablen y piensen de manera diferente, ¿no? Quiero que lo miremos rápidamente y para ello vamos a abrir. Se supone que si cierro acá debería abrirse tal cual, ahí está. Entonces ahí ya nos aparece que estamos en línea, tal cual. Vamos a mirar entonces nuestros juegos y vamos a ponerle un poco de el sonido que este no lo tiene, listo, para que lo tengamos. Bien, vamos a jugar un poco Stray y vamos a mostrar un poco la idea principal que hemos ido leyendo hasta ahora. ¿Qué es cuál? Uno, el lenguaje se entiende en términos de creación y digamos, de creación de conductas simbólicas. Dos, toda creación de conductas simbólicas en tanto el lenguaje implica un pensamiento. 3. El acto de jugar se entiende como un acto simbólico y por ende como un acto de pensamiento. Vamos a mirar esto cómo funciona en nuestro juego de Stray, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro juego. Vamos a mirar esto que es... Ya acá tengo el juego terminado y entonces vamos a mirar, por ejemplo, alguno de nuestros mundos. Vamos a mirar la parte de cuál, uno que me gustó bastante. Vamos a mirar este primero, que es el de los suburbios. Cuando nosotros cuando nosotros entramos acá en esta parte del juego, nosotros manejamos a un gato que el inicio del juego nos lo ha contado, ¿sí? Se ha perdido de su familia y pues ahí tenemos una disposición o unos dispositivos que nos permiten de una u otra forma entender el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, creo que era hacia arriba, ¿sí? Nos sale un pequeño robot, ¿sí? Que pues es la forma, digamos, de interactuar con el entorno, sobre todo con el entorno del mundo in-game, o sea, del mundo propiamente de los juegos. Entonces ahí tenemos nuestro inventario, tenemos nuestros recuerdos y de vez en cuando podemos hablar, se lo puedo mostrar al robot y entonces el robot lo mira y dice, oye, mira, vamos a volver a ver el cielo, es la foto que estamos mirando, chévere. Podemos guardar a nuestro querido amigo, ¿sí? Y nosotros acá, pues bueno, nos vamos acercando. Se encienden las alarmas, parece que algo no les gustó mucho lo que había por acá, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos mover. El juego nos permite a nosotros tener una interacción de distintas cosas. Por ejemplo, nos permite maullar, ¿no? ¿Sí? Estos maullidos no son significativos en el juego, hacen parte de una mecánica. Hay momentos donde hay que maullar para atraer con el sonido, cosas por el estilo, pero uno puede maullar pues cuantas veces uno quiera, ¿sí? Y el maullido, incluso hay un logro en este juego, bueno, sí, acá no, es un trofeo, logros son de Xbox. Hay un trofeo que consiste en maullar, creo que son 100 veces o 500 veces, ¿sí? Yo lo desbloqueé muy rápido porque me parece encantador. Y porque además cuando ponía a maullar al gato, mi gato llegaba y miraba a ver qué era lo que estaba sonando, ¿no? Cuando nosotros entonces tenemos un mundo de juego, ¿sí? Tenemos un mundo de juego en este sentido que se nos abre como un escenario de posibilidades. Y entonces nosotros podemos acá hacer múltiples cosas, ¿no? Podemos básicamente pues como desplazarnos por el mundo, ¿sí? Es que salto... puedo saltar se me olvidó cómo es que puedo saltar. Bueno, lo que pasa es que acá estoy llegando precisamente al sitio del callejón. Miremos un momento y ya volvemos sobre todo.
Bien, acá el juego, como nosotros lo vamos viendo, nos permite, digamos, nos abre una serie de posibilidades, ¿sí? Estas posibilidades, pues, oscilan justamente entre lo que nos permite hacer el juego. Por ejemplo, acá podemos maullar si yo presiono el botón círculo, podemos conocer a alguien si presiono el botón cuadrado. Puedo seguir inspeccionando de una u otra manera el mundo, ¿sí? Puedo llamar al robot, ¿sí? El robot me va contando cosas y entonces nos dice que, bueno, podemos hablar con él nos puede ayudar, ¿sí? Y entonces, pero podemos de una u otra forma disponer otro tipo de cosas en el ambiente, encender una lámpara, en algún momento vamos a poder activar un rayo, vamos a conocer acá a nuestro personaje. Entonces nuestro personaje nos está hablando en un idioma que básicamente no entendemos, ¿sí? Y tiene sentido, son robots, ¿sí? ¿Qué nos haría creer que un gato puede comunicarse con un robot? Bueno, en sentido estricto no se está comunicando el gato es un gato, el gato maulla, ¿sí? Y pues básicamente lo que nos va a decir es, oye, parece que tiene su propio idioma, ¿sí? Eso es una de las consideraciones más interesantes de este juego, a mí me parece, y es que va a mostrar cómo el mundo de los robots ha generado su propio lenguaje, justamente porque han sido creados a la imagen y semejanza humana, y es que han creado conductas simbólicas, y dentro de las conductas simbólicas vamos a incluir claramente la moral. Entonces hay un sistema de metas, de expectativas y de sentidos dentro del mundo del robot. Uno es un gato, uno como gato pues es un gato, ¿sí? Hay unos momentos donde nosotros tenemos que caminar más o menos heridos y demás. Sin embargo, nuestra mediación con el gato va a ser este pequeño robot que nos va a permitir a nosotros entender ciertas cosas, ¿no? Bien, acá él sigue hablando, dice, tú no eres un Zork. No estamos familiarizados con alguien como tú, dice el guardián. Eres bienvenido, sí, en nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie. Oye, pues está bien. Lo hemos logrado entender gracias a nuestro amigo pequeño robot que ha logrado hacer una traducción. Y pues básicamente ello nos va a abrir un poco el escenario del mundo, ¿no? El escenario del juego. Entonces ahí él da las indicaciones, dice, oye, es un gato, es algo seguro, vamos a apagar las alarmas. Y en el momento en el que apaguen las alarmas, pues bueno, vamos básicamente también acá a mirar qué pasa, ¿no? Entonces salen todos nuestros amigos, que claramente lo vemos, es una distopía muy cyberpunk, y nos va presentando unos escenarios. ¿Por qué yo sé que son robots? Pues porque no tienen cara humana y tienen una pantalla en la cara, ok, pero eso ya implica un ejercicio precomprensivo, ¿sí? ¿Por qué asumo que estamos en un mundo cyberpunk? Oye, por la estética, los colores, los grafitis, un mundo oscuro y que bajo lo que parece ser un domo, porque ningún cielo estrellado se ve así. Es decir, la construcción del mundo de juego se presenta como tal en términos simbólicos y nosotros nos relacionamos en términos simbólicos. Por ejemplo, yo me puedo acercar a esta máquina, ¿sí? Y esta máquina pues me dice algo o no me dice nada, y eso automáticamente empieza a resultar en términos simbólicos y yo puedo tener una actividad o una acción, ¿sí? Dice, este tipo parece saber mucho sobre la zona, preguntémosle, le mostramos la postal, le digo, ahorita se la mostramos. Bueno, quiere que se la mostremos. Ahorita lo vamos a mostrar y cambiamos un poco de episodios para mirar otro tipo de acciones o de agenciamientos. ¿Qué voy con esto? ¿Sí? Vemos que es algo sugerente, y esto es claramente va a ser importante en el desarrollo posterior del juego, ¿no? Nosotros estamos metidos en un mundo cyberpunk, todo parece ser como si fuera el fondo de un mundo, algo así como más o menos unas alcantarillas, y no obstante hay algo verde, hay unos árboles acá. Nosotros los podemos ver, ¿sí? Hay unos árboles acá, e incluso más arriba hay también árboles, ¿sí? Y si nosotros lo miramos más allá arriba, también hay unos árboles. Es decir, de una u otra forma, eso nos está diciendo algo. Estos símbolos que crean un mundo y que crean un mundo de sentido, ¿sí? Empiezan a ser significativos. ¿Significativos para quién? Pues obviamente para el que juega y obviamente para el que se da cuenta de ellos, ¿sí? Justamente por ello el lenguaje en los videojuegos, o los videojuegos entendidos como lenguaje, no se entiende como un sistema de signos per se puro y total, ¿sí? Como si fuese una especie de diccionario donde nosotros decimos esto significa esto y ahí está y tú lo ves y lo entiendes. No, el lenguaje de los videojuegos implica el acto de juego.
o el agenciamiento del jugador. Implica que nosotros juguemos el juego y en ese momento la conducta simbólica que nosotros podemos tener, manejar, desarrollar incluso, ¿sí?, nos permite entender estos referentes. La primera vez que yo llegué no me fijé en los árboles. La verdad, les soy sincero. Hasta que este personaje que está regando el árbol nos dice: oye, estoy regando un árbol. Hemos logrado hacer semillas que crezcan en la oscuridad. Y uno dice: oye, tiene razón. Entonces mira el cielo y dice: es cierto. En el cielo no hay sol. ¿Cómo crecen árboles si no hay sol? Esto lo van articulando de una muy buena manera la parte narrativa, la parte de las, digamos, de las misiones del juego, de las tareas que nosotros debemos desarrollar, el desarrollo de personajes, incluso algunas mecánicas de juego, y nos permiten a nosotros tener un acercamiento al lenguaje de este juego. Stray no habla el juego del ganso, ¿sí? Stray habla el juego habla el lenguaje de Stray, y es un lenguaje que se parece a otros lenguajes. Es un lenguaje que se parece, como lo habíamos dicho, ¿sí? Se parece al lenguaje que podríamos acá. Dame un segundo. No sé, no lo mostró. Por alguna razón no lo mostró. En un segundito. No, esto no es. Vamos, no sé qué pasó. No, por alguna razón no me lo mostró. Bien, el Stray habla su propio lenguaje. Y como habla su propio lenguaje, ¿sí?, es un lenguaje que nosotros podríamos, como lo mostraba justamente ahorita el meme, vale la pena volverlo a poner acá, ¿sí? Como lo mostraba ahorita el meme, ¿sí? Pues lo que nos está mostrando el Stray es algo que se parece a The Last of Us, algo que se parece a Dead Space, algo que se parece a Halo. ¿Pero por qué? Justamente por el lenguaje, no por las misiones, no por la historia, no por las mecánicas de juego, sino por lo que está pensando el juego y por lo que nos está diciendo el juego. Eso es clave ahí. Listo, vamos a dejar acá un poco a nuestro gato, vamos a terminar de leer algunos apartados de nuestro texto y ahorita volvemos con nuestro querido amigo. Un segundo, vamos a parar acá el sonido. Listo. El texto nos sigue diciendo un poquito más adelante que si se logra elaborar, es decir, pensar una posibilidad distinta a partir del sistema de reglas, es pertinente considerar que se ha apropiado de ese sistema y que en vista de la modificación ha adquirido un sentido diferente al que le fue enseñado o el que hemos heredado, ¿no? Se puede afirmar entonces que esa acción de jugar ha sido apropiada por el sujeto, quien ha elaborado algo distinto a partir de esa red de signos. La presencia de este sentido simbólico recibe el nombre de agencia, ¿sí? Y recordemos que el título del capítulo tiene que ver justamente con la agencia, con el agenciamiento, y es el nombre que nosotros le hemos estado dando. ¿Qué significa en el nombre? ¿Qué significa en el fondo este ejercicio de agencia? Bueno, ahí lo dice, sí, es la presencia de un sentido simbólico que se ha creado a partir de la acción de jugar. A partir de la acción de jugar. Y como lo habíamos dicho, como no todos los jugadores somos los mismos y los videojuegos son, para decirlo en términos de Marshall McLuhan, ¿sí?, son medios cálidos, o sea, permiten cierta interacción con ellos. Entonces, pues nuestro nivel de agenciamiento permite que creemos sentidos distintos, ¿sí? Hay para quienes el juego de Stray resultó ser un juego hermoso porque se trataba de un gato. Hay otros para quienes el juego de Stray resultó ser un juego aburrido porque pues era básicamente un gato saltando. Y hay otros para los que el juego de Stray resultó ser profundamente nostálgico porque habla de todas las pérdidas que nosotros como humanos podemos llegar a tener justamente a nivel personal y a nivel global, ¿no? Entonces admiten distintos sentidos y esos son pues niveles de agencia, claramente, niveles de agencia, ¿no? Se observa que esta elaboración rebasa por mucho el saber las reglas de operación y demanda competencias para leer el fenómeno como un todo. El lenguaje videolúdico sea un objeto inherente, en este sentido no es posible pensar que el lenguaje videolúdico sea un objeto inherente, un artefacto, sino que corresponde a un fenómeno que puede presentarse en el acto simbólico del jugar. Esta es una idea clave.
Esto es una idea clave. ¿Por qué? Porque pensamos o podríamos pensar que el lenguaje del videojuego se reduce únicamente al artefacto de juego, es decir, a el PlayStation 5, al control con el que estoy jugando, o se reduce al cartucho con el que estoy jugando, o al software digital que he comprado en la tienda y con el cual se acaba de actualizar y con el cual estoy jugando. Y el lenguaje videolúdico no se trata de ese artefacto, o sea, no está centrado en un artefacto. Se trata más bien de un fenómeno, ¿sí? Y es un fenómeno que aparece, ¿sí?, en el acto simbólico del jugar. Va a poner un ejemplo, se va a poner un ejemplo muy bueno por lo demás, que es un ejemplo tomado de Minecraft, ¿sí? Donde dice que, pues bueno, cuando uno juega con tipos juegos Minecraft, ¿no? Sandbox, que se llama, ¿sí? Recordaríamos a Heráclito, ¿no? Los juegos Sandbox o Caja de Arena abren las mismas posibilidades que Heráclito describió en su fragmento 52 para el niño que juega en la arena de una playa, ciclos de creación y destrucción, ¿no? Tal como también lo recuerda Nietzsche. Pero el ejemplo es el siguiente. La imagen 1 muestra la reproducción de un espacio real del edificio L de la UAM A, construido por una estudiante de diseño industrial quien, a partir de los materiales accesibles a todos los jugadores, decidió elaborar un espacio cuya referencia en particular alude a la matiz social del ámbito universitario. Y entonces acá lo tenemos. Lamentablemente no tenemos una versión a color, pero bueno, no pasa nada. Tenemos acá una reconstrucción, ¿sí?, del edificio L de la UAM A, modelado por Shanat Bello, entiendo que se pronuncia así. Y pues básicamente ahí tenemos una reconstrucción de cómo se ve el edificio, ¿sí? Pero esta reconstrucción, ¿quién la puede reconocer como tal? Obviamente ello implica, ¿sí? O sea, si yo veo que jamás he estado en ese edificio, ¿sí?, si yo veo la imagen, pues digo, oye, es un espacio creado en Minecraft. ¿Por qué? Porque conozco Minecraft y porque conozco los elementos, es decir, entiendo los elementos disponibles del lenguaje simbólico que me presenta Minecraft, ¿no? Algo más o menos pixel art, un poco entre tercera dimensión, etcétera, 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 ¿sí? Sin embargo, eso no me está diciendo todavía nada. Puedo entender que se trata de un espacio a partir de los objetos que hay. Puedo asumir que se trata, por ejemplo, de un laboratorio, porque veo las mesitas, ¿sí? Veo algo atrás como una especie de balanzas o bueno, de diseños, ¿sí? Todo parece indicar que, oye, podría ser o eventualmente un laboratorio, o podría ser incluso, pues, ¿por qué no?, un escenario de descanso. Parece que hay como unos sillones. Habría que mirarlo con detalle, con las lámparas. Quizás un laboratorio ya empieza a antojarse un poco rara la idea. Se me hicieron incluso hasta ver calabazas, pero bueno, debe ser porque ya estoy en modo demasiado Halloween, ¿sí? Pero se genera entonces una conversación, como lo planteó Bronner, entre aquellos que comparten la referencia sobre ese espacio, es decir, el sentido aparece solo entre los que entienden el juego. Si bien se han generado otras estructuras arquitectónicas mucho mayor, ¿sí?, en complejidad, como Minas Tirith del Señor de los Anillos o Hogwarts de Harry Potter, el efecto es muy semejante al de los paquetes de piezas de Megablocks que nos permiten recrear modelos ficcionales o reales en este sentido. Es decir, un ejercicio de agenciamiento permite que nosotros demos un sentido dentro de las mecánicas, dentro del mundo de juego a partir de sus mecánicas, ¿sí? No todos los juegos tienen las mismas mecánicas, razón por la cual el sentido que se construye no necesariamente es el mismo. Pero oye, eso no habla ni bien, o sea, no se trata de, por ello, de meritar la capacidad simbólica que desarrollan los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos como tal implican justamente la construcción y el desarrollo de una actividad simbólica que pues nos permite entenderlos como lenguaje, ¿sí? Por ello, la agencia como apropiación de los jugadores, ¿sí?, sobre los elementos del juego nos permiten a nosotros crear sentidos. Cuando los elementos de construcción permanecen en su estado de signo, no se abre la posibilidad de creación. La posibilidad de creación no es inherente a las palabras, no, es un efecto de la apropiación y transformación de dichos elementos, ¿sí? Juegos como Minecraft lo presentan de una manera completamente patente. Juegos como Stray quizás no lo presentan de una manera completamente patente, en el sentido en el que, oye, en Stray no puedo hacer el edificio de la UNAM, sí, de acuerdo, no lo puedo hacer. Pero un juego como Stray me permite a mí apropiarme, ¿sí?, justamente de las posibilidades de creación y transformar el mundo en otro sentido, ¿sí? Por ejemplo, en Stray puedo maullar.
en Minecraft no. Y uno dice, ok, ¿qué es un maullido? Pues un maullido hace parte de un sistema simbólico, de la misma manera que lo es un ladrillo. Lo que pasa, y ya lo hemos dicho, no todos los signos tienen que ser visuales. Hay signos que son auditivos, ¿sí? Y eso afecta y transforma también claramente el mundo de juego. Y eso es algo que es importante entenderlo. Nosotros, Paul Ricoeur, bueno, en sentido estricto Derrida, una tesis que luego va a tomar también Paul Ricoeur hasta cierto punto, Derrida va a hablar él va a tener la famosa frase que va a desarrollar en varios textos del falogocentrismo, ¿sí? El falogocentrismo hace referencia a, pues, falo, como pues, la perspectiva de falo, como el pene, o sea, como la cuestión masculina, la cuestión dominante, ¿sí? Y logocentrismo hace referencia a una postura muy occidental, si se quiere, incluso muy, sí, sí, pues muy occidental y muy del mundo europeo. El mundo falogocéntrico es aquel en el cual el logos hace referencia al falo, ¿sí? Es decir, a una estructura de poder claramente reproductiva, y entonces todo se centra en ello. Básicamente nosotros podríamos decir que es el fundamento último metafísico, si se quiere, de lo que hoy en día llamamos machismo, pero más allá de eso se trata para Derrida de un aspecto muy puntual, y es que nosotros asumimos un falo, o sea, un objeto reproductor de sentido, como el objeto propio de la razón, de tal manera que pues nosotros centramos nuestra razón y le vemos sentido más a unas cosas que a otras cosas. Entonces, si nosotros logramos descentralizarnos de este falogocentrismo, podemos encontrar muchísimos más sentidos en cosas que tradicionalmente no le damos sentido. Y yo creo que el lenguaje de los videojuegos está llamado justamente a enfatizar eso, ¿no? A veces valoramos muchísimo más lo visual porque hay una especie de fetiche del texto, ¿sí? Entonces el texto, como es visual, ha irradiado su aura para que todo lo visual tenga esta característica, cuando no necesariamente es así, no necesariamente es así. De hecho, nosotros lo percibimos, ¿no? En nuestra vida muy empírica, ¿sí? Muchas veces los signos auditivos, los signos táctiles, olfativos, kinestésicos, etcétera, pueden hablar de muchísimas más cosas en muchísimos más sentidos, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante que vale la pena, pues, acá como señalar, ¿no? Esto está Minecraft como diccionario, bueno, ahí está. Sentido e insight, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Bien, nos quedan un par de páginas, nos quedan casi unas 10 páginas, creo que las podemos ver en los 15 minutos que todavía nos quedan. Como ocurrió con medios como el cine y la literatura, la construcción de sentido no implica alterar la obra en su materialidad, sino la modificación de la mirada que contempla esas obras. Lo que se observa es un límite de la palabra heredada y los sentidos que ésta carga, pero es necesario comenzar con caracterizar al sentido y su construcción en el acto de jugar videojuegos. El sentido no es un objeto, sino un fenómeno que viene de la perspectiva en que se dé lectura a la realidad con la que se tenga contacto. Esto es una tesis clásica en la hermenéutica. Esta es una tesis que va a compartir Dilthey, Heidegger, Gadamer y compañía, claramente desarrollada por Heidegger en la hermenéutica de la facticidad. Va a ser uno de sus puntos más importantes, y es entender que el sentido no le corresponde ni a los objetos ni a las cosas. Dilthey lo dice de una manera muy escueta, luego tendrá el que corregir, pero Dilthey dice: uno no comprende un árbol, ¿sí? Un árbol como cosa no genera un sentido para la comprensión. Yo puedo comprender las relaciones humanas en torno al árbol, ¿sí? Entonces, no sé, juegos como Elden Ring, que nos ponen un árbol gigante en la mitad, ¿sí? Nos establece una serie de sentidos en torno al árbol, pero el árbol, comprender el árbol, Dilthey lo va a decir, eso suena un poco raro, ¿no? Luego hace unos matices, pero la idea es la misma. Heidegger lo va a poner en los mismos términos en palabras de la hermenéutica de la facticidad, cuando él dice que pues el mundo no es un mundo de objetos, el mundo es un mundo de sentidos, ¿no? E incluso según algunas traducciones se dice que el mundo no es un mundo de cosas, sino de sentidos, ¿sí? Va justamente por ahí. Lo mismo pasa en el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos no se reduce a un mundo de objetos. Minecraft no es simplemente cubo de madera, cubo de piedra, cubo de diamante, cubo de agua, no, se trata justamente de establecer una serie de relaciones. El profesor Sciabra Fraile ya también lo había dicho en su texto de Bosquejo, una metafísica del videojuego. Decía que
un videojuego en tanto espacio lógico no se resumía simplemente a las proposiciones que nosotros podemos establecer como susceptibles de verificación o de falsación, sino que establece una serie de relaciones entre ellas, ¿sí? No se establece simplemente de tengo un cubo o no tengo un cubo, tengo un robot, no tengo un robot, maulla el gato, no maulla el gato, ¿no? No se trata de eso, sino se trata justamente de un sistema relacional entre todos estos aspectos. El sentido como mirada se impone a la realidad perceptual como una tela discursiva que pretende cubrir la totalidad de las experiencias del sujeto que ha heredado este modelo. Esta idea de la tela va a ser importante, la vamos a tener acá como una especie de metáfora en el texto y la vamos a desarrollar en las siguientes páginas. Y sobre todo llama la atención esta idea de una realidad perceptual, porque es una forma de superar el problema kantiano de cómo hacemos para entender o para que haya síntesis entre conocimiento, o sea, entre el entendimiento y la sensibilidad. Peirce ya lo va a mostrar en esos términos, el mismo Dilthey lo va a decir. Peirce va a hablar de no solamente de percepciones, sino de perceptos. Perceptos son como unas unidades elementales de la percepción para entenderlo, ¿sí? Y son formas que de entrada resultan inteligibles. O sea, la inteligibilidad no está después de la sensibilidad. La sensibilidad es ya una forma de inteligibilidad. Eso Kant lo sabía. Lo que pasa es que su sistema pues no le da para expresarlo en esos términos, aun cuando al final va a decir que pues obviamente entendimiento, sensibilidad y razón hacen parte de la razón. Y esa es la lectura clásica que le va a dar Schopenhauer, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos asumir que nuestra percepción carezca de inteligibilidad, ¿sí? Es decir, nuestra percepción resulta significativa, nos da un sentido. El sentido del tacto nos da un sentido del tacto, sí, pero ese sentido del tacto no es una forma pura táctil, ¿sí? Sino que ya es un ejercicio de inteligibilidad desde lo táctil, ¿sí? Y por eso con estos aparatos, los controles de los videojuegos, cuando nos brindan retroalimentación táctil, nos están diciendo algo, ¿sí? Y en controles como estos, como el del PlayStation, que tiene gatillos adaptativos, una cantidad de cosas, son una locura, justamente porque pues nos están brindando una retroalimentación, o sea, nos están creando unos símbolos o unas significaciones, una simbólica si se quiere, táctil, que hace parte del mundo del juego, ¿no? Para el autor, el juego siempre se juega en la construcción de sentido ante el choque de dos sentidos distintos. Entonces, claro, en la mayoría de los juegos, como se establece una cierta, de comillas, libertad de acción, es decir, o voy a la derecha o voy a la izquierda, o compro un arma o no compro un arma, o me monto al carro o no me monto al carro, etcétera, ¿sí? Ese tipo de elecciones puede generar formas veritativas diferentes, o sea, si lo hago, no lo hago, verdadero o falso, pero también va a generar sentidos distintos, ¿sí? Bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué no hago acá? ¿Salto con el gato? ¿No salto con el gato? ¿Maullo? ¿No maullo? ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿Sí? Y eso va a generar justamente una lógica de sentidos, ¿sí? Vemos entonces que el videojuego como lenguaje no se reduce únicamente ni a hacer diccionarios de un cubo de madera es un cubo de madera y un cubo de madera se hace con 4 tablones de madera. No se trata de eso, lo puedo hacer, ¿sí? Hablando de Minecraft, por ejemplo. El lenguaje de los videojuegos hace referencia a la agencia, es decir, a cómo nosotros creamos sentido a través de la interacción con estos símbolos dentro del mundo del juego, ¿sí? El tema del sinsentido ya lo habíamos mencionado. Hay un videojuego muy sugerente, no lo he visto varios gameplays, no lo he jugado, pero es un juego maravilloso, lo recomendamos, ¿sí? Dice el videojuego: Baba is you, el jugador debe cambiar las reglas para poder resolver los acertijos y avanzar el nivel. Las reglas del juego se encuentran escritas dentro de los espacios del nivel e indican condiciones para interactuar con el entorno. Entonces, por ejemplo, acá dice rock is push, ¿sí? Acá dice water is sink y acá dice flag is win. Entonces, si yo logro poner de alguna manera, ¿sí?, cambiar las reglas, ¿sí?, y dice you stop, ¿sí? Baba ball o baba wall is you stop. Si nosotros logramos cambiar las reglas y ponemos que flag is win o ponemos que rock is win, entonces ya no se trata de llegar a la bandera, ¿sí?, sino llegar a la piedra. Y si llego a la piedra gano. ¿Por qué? Porque la regla del juego me permite a mí hacerlo. Es un juego muy sugerente, ¿sí? Vale la pena jugarlo, es altamente creativo y es bastante divertido, ¿no?
Al alterar el orden de los objetos gramaticales, el jugador cambia la manera en que se comporta el entorno, y con otro orden de elementos la regla enunciada cambia, permitiendo nuevas formas de resolver los niveles. Es decir, este juego de una manera muy clara nos dice: mira, el videojuego funciona como un lenguaje. Cambia las dimensiones simbólicas, que incluso te la estamos poniendo en lenguaje, en signos lingüísticos, y así entenderás cómo es que puedes crear conductas simbólicas. ¿Por qué decimos que llegar a la bandera es ganar? Porque así hemos jugado durante 20 años, ¿sí? Captura la bandera, sí, pero si yo puedo cambiar dentro de la lógica del juego, que no es coger la bandera sino coger la piedra, eso se puede, pues no en todos los juegos, pero un juego como Baba y You sí, de hecho de eso se trata. O sea, puedo crear y manejar conductas simbólicas dentro del juego, sí. ¿Por qué? Porque el juego es un ejercicio de lenguaje, es decir, en el juego nosotros actuamos de manera simbólica y esta acción simbólica genera sentidos. Y por ello el ejercicio del videojuego es un lenguaje, y como lenguaje es pensamiento. Como ya se expuso, el acto de juego es un fenómeno del pensar, pero no se ha dado aislado ni por sí mismo, sino que es provocado por tensión entre modelos mentales que el jugador posee y las percepciones que recibe del mundo. El texto de un videojuego puede diseñarse, ¿sí? De hecho se diseña usualmente con el objetivo de lograr este tipo de trabajo, pero no lo determina. De hecho eso yo lo mencioné en mi artículo más adelante en el capítulo que escribí. Había antiguamente un blog que se llamaba Not Wrong Way to Play, creo que se llamaba, o sea, como no hay una mala forma de jugar, y mostraba justamente personas que juegan juegos de manera extrañas, raras, divertidas, locas, ¿sí? Y justamente todo ello nos lo permite el juego en el orden del lenguaje que nos está presentando, y nosotros vamos generando sentidos. Ahorita que está tan de moda Elden Ring, por ejemplo, hay mucha gente que dice: no, me voy a ir con un desgraciado, bueno, no se llama desgraciado, bueno, los que andan en taparrabos, ¿no? ¿Sí? Un infeliz con un garrote, ¿sí? Dice: me voy a ir con él y voy a vencer a todos los jefes simplemente con un palo. Oye, y lo hacen, y uno dice: ¿y para qué? O sea, pues chévere, pero el juego te presenta una cantidad de mecánicas, de herramientas, de posibilidades. Pues es alguien que quiere jugar el modo difícil, o por lo menos una dificultad completamente simulada. Es decir, simulada significa resignificada en términos de voy a establecer dentro de los horizontes simbólicos del juego aquellas condiciones que hagan el juego más difícil. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le gusta jugar difícil, punto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque por muchas razones psicológicas, porque eso da una loca idea de superioridad, porque se establece como reto, porque en nuestros mundos cada vez más aburridos buscamos retos, entonces no los tenemos o no queremos tenerlos en el mundo real, así que preferimos hacerlos en el mundo de ficción, qué sé yo, por muchas razones. El caso es justamente ello, ¿sí? El texto del juego nos puede, ¿sí?, abrir de una u otra manera unos sentidos, pero no los determinan, ¿sí? Eso es digamos que un ejercicio que vale la pena reflexionar con muchos juegos, entre otros, por ejemplo, con BioShock, ¿no? Porque BioShock nos habla un poco de eso, claro, a un nivel de contenido, no formal, pero nos está diciendo: eres libre, los seres humanos son libres, todos los que viven acá en Rapture son libres y demás. Pero al final todo el tiempo nos están diciendo qué hacer, ¿no? Las flechitas, las grabaciones. Y cuando uno se encuentra con Andrew Andrew es que se llama el antagonista, pues justamente nos damos cuenta que todo se trataba de un proceso en el que no éramos tan libres como el mismo juego nos lo decía, ¿no? La famosísima disonancia ludonarrativa, que bueno, más adelante también charlaremos. El insight como posible solución al desgarramiento, ¿sí?, es también un acto de creación que permite aliviar la tensión de la disonancia. Habíamos dicho, y esto es una idea bonita, que lo hemos mencionado acá, que el sinsentido se impone a la realidad perceptual como una tela discursiva, una tela que tiene distintas fibras, pero que en las cuales de una u otra manera hay una especie de huecos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con los agujeros en esta tela, ¿sí?, pues nosotros completamos de una u otra manera, ¿sí?, o resolvemos la tensión que establece ello con pues una dimensión de insight, ¿no? Por ello no debe resultar muy sorprendente que ciertos perfiles de jugadores estén dispuestos a participar en videojuegos que ofrezcan a su red de lenguaje gran carga de tensión, ¿sí?
Entonces pues hay gente que juega más difícil y hay otros que juegan más fácil y demás, ¿no? En este sentido podríamos incluso arriesgarle una distinción en la manera en que se juegan los videojuegos, la manera casual y la manera hardcore. Sí, es una forma tradicional de diferenciarlos, eso yo creo que tiene más valor de uso que un valor epistémico. Pero bien, ahí nos funciona. En este momento, el presente texto dobla las reglas que estableció al inicio al considerar que las propuestas de análisis basadas en la literatura no daban cuenta total. A pesar de que se contemplan en la experiencia estética la dimensión performativa del lenguaje, hay autores que sí consideran el acto de la lectura un factor de performatividad. No es pura decodificación, sino performatividad. Y ellos nos lo dicen acá, ¿sí? La decodificación no es suficiente para llevar a cabo el acto de jugar. Que a mí me digan, se salta con A, se corre con B, se maulla con C, se hace esto con D, ¿sí? O con botón derecho, botón izquierdo, gatillo derecho, gatillo izquierdo, etc. Yo puedo leer las instrucciones, decodifico, pero ello no es suficiente para jugar, ¿sí? El jugar implica justamente digámoslo fenomenológicamente, una intencionalidad, ¿sí? Una conciencia, intencionalidad, la conciencia de juego. Y esta conciencia de juego está expresada acá a partir de autores como Huizinga, como Wolfgang Iser, ¿sí? Como una suspensión de la vida cotidiana, ¿sí? Un espacio del como si, en el cual pues podamos nosotros establecer una tensión, digamos más que una tensión, una gradación en el horizonte en el que nosotros nos relacionamos en el mundo entre lo real, lo ficcional y lo imaginario, ¿sí? De manera independiente de la presencia de una historia entre un texto, ya sea literario o videolúdico. Esto nos lo va a explicar más justamente acá adelante en el concepto de videojuego y ficcionalización, cuando nos dicen que el modelo triádico propuesto por Iser, ¿sí? De lo real entiende esta dimensión, como el mundo al que el sujeto pertenece y la manera en que a partir de su experiencia ha construido sus referentes, ¿sí? Lo real significa pertenece al mundo y construcción de referentes. Lo ficcional es un sistema de elementos que una obra ofrece a este sujeto, que pueden ser sonidos, imágenes, palabras, entre otros, y que no necesariamente, ¿sí?, hace referencia a lo que nosotros estamos llamando mundo real. Lo imaginario conecta estos dos elementos, no solamente conecta con los otros dos elementos, sino que los traslapa en una síntesis fenoménica que los transforma en una esfera aparte que el autor llama el acto de ficcionalización. Es decir, la distinción que existe entre lo real, lo ficcional y lo imaginario es: lo real es nuestra pertenencia al mundo y los referentes que hay en él, ¿no? Lo ficcional es un sistema de elementos que ofrecen pues distinto tipo de estímulos, ¿no? Sonidos, imágenes, palabras, sí, con significación claramente, ¿sí? Y lo imaginario es la manera en la que nosotros traslapamos estos otros dos niveles, lo ficcional y lo real, y ese proceso, el resultado de lo imaginario es la ficcionalización, ¿sí? Es la ficcionalización. Al igual que las oraciones de un párrafo, los componentes del videojuego constituyen un sistema de ficción que representa elementos que van desde bloques cayendo, Tetris, hasta personajes de distintas naturalezas, tanto antropomorfos como animales y criaturas fantásticas o de una granja. Todo juego que provoca en el jugador una inmersión en una experiencia que rompe con el continuum de la realidad cotidiana genera un acto de ficcionalización. Gadamer en su libro de Verdad y Método lo dice de una manera muy lúcida. Dice: hay que tomarse en serio el juego, ¿sí? Y el juego implica una pausa respecto al orden del mundo, ¿sí? Obviamente nosotros seguimos viviendo, ¿sí?, en el mundo de juego, pero las dinámicas propias de nuestra vida real, tal como lo entiende Iser, ¿sí?, no entran directamente en el mundo de juego. Es decir, yo puedo estar jugando Stray, acá en Colombia va a ser ya casi mediodía, o sea, ya casi es hora de almuerzo, es decir, tengo hambre, pero mi gato no tiene hambre, ¿sí? Entonces, incluso es posible que por estar jugando se me olvide que yo tengo hambre. Y eso justamente empieza a marcar rupturas, ¿sí? A un nivel incluso complicadísimo porque hay personas que se quedan en la ficcionalización y no vuelven, ¿sí? Y hay cualquier cantidad de casos y de noticias de alguien mató a un taxista porque jugó GTA, o en Estados Unidos hubo un disparo en una escuela porque jugaron, qué sé yo, Grand Theft Auto o Call of Duty o lo que sea. Y eso justamente muestra, uno, la necesidad de pensar, el acto de jugar; dos, el hecho de que
de que la dimensión ficcional o los procesos de ficcionalización pues también necesitan una dimensión reflexiva. Es decir, esto no es el epítome de la evolución humana, el que logremos crear ficciones, ¿no? De hecho, se vuelve hasta cierto punto un ejercicio enfermizo. Ahí está Don Quijote, que era incapaz de diferenciar gigantes de molinos, ¿no? Eso literariamente tiene ciertos significados y muchísimo valor icónico, pero claramente nosotros hemos desarrollado la figura, la palabra incluso en castellano existe, de quijotismo, ¿sí? Y el quijotismo es una persona metida en sus idealizaciones, ficcionalizaciones, que es incapaz de diferenciar lo que es real de lo que no lo es. De ahí que Freud tenga razón cuando dice que el juego no se opone a lo serio, porque la esfera fenomenológica o fenoménica lúdica es real, sino a la realidad efectiva con todas sus oposiciones y expectativas del yo. Claro, a eso es a lo que se opone el juego, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros seminarios, entonces lo vamos a dejar un poco de ese tamaño, ¿no? Acá hemos subrayado también una idea que nos ha parecido bastante importante porque consideramos que sintetiza de una u otra manera esto que estamos señalando, ¿no? Algunos autores han definido el videojuego como una experiencia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo de arriba, no todo depende del texto en sí, en este caso del texto dentro del juego, porque es posible que haya algunas obras videolúdicas que tengan que esperar un tiempo para que lleguen a sus jugadores ideales. Es decir, recordemos que el lenguaje del videojuego queda completo en tanto en cuanto se juega. Eso es un debate metafísico, además, que más de una vez aparece por ahí de ¿existe un videojuego si nadie lo juega? Pues, ¿qué niveles de existencia estamos? O sea, ¿existe el software como software? Sí. Pues si alguien lo ha programado y tales, pues ahí está. Pero ¿qué significa que exista el videojuego si nadie lo juega, no? Viene un poco acá, ¿no? Existe un lenguaje en el videojuego si no se está generando el sentido. A veces no basta únicamente con el texto, ¿sí? A veces no basta únicamente con el programa, ¿sí? Pues si el juego es un software y el software está hecho, pues hay un juego. Pero el juego necesita ser jugado, justamente para que adquiera su realidad como juego, ¿sí? Y por ello pues hablamos de la creación en el acto de juego. Bien, acá ya vamos terminando, nos quedan las últimas 4 o 5 páginas. Acá nos dice y nos va, como el texto nos va ya cerrando sus ideas, nos dice que el lenguaje videolúdico entonces, además de trascender su soporte, también supera la condición de algunas definiciones donde debe existir una regla al menos para que exista el juego. La regla es parte de la ficción y al ser aprendida por el jugador se entreteje en el acto de ficcionalización, pero requiere ser jugada. Las reglas adquieren sentido y significación en tanto en cuanto son jugadas. Hay reglas en videojuegos que carecen de sentido, ¿sí? Por ejemplo, que eso es justamente una de las experiencias más dolorosas de la industria, que es el famosísimo pay to win, ¿sí? Que hay que pagar para ganar. Entonces funciona mucho en juegos online prácticamente, ¿no? Donde se compran, no sé, jugadores, si es juegos de deportes o armamento o armaduras o lo que sea. Y claro, ese tipo de reglas rompen un poco, pero en términos generales una regla, como por lo general, ¿sí? Puede ser, ejemplo, en Minecraft, si le pongo fuego a la madera se incendia, porque eso es una regla del mundo físico, pero tiene que ser programada en Minecraft y fue programada en Minecraft, pues hace parte del acto de ficcionalización. Entonces yo sé que si quiero mantener una chimenea en la casa, tengo que construir mi casa en Minecraft de tal manera para que la llama no se consuma toda la casa. Hay cualquier cantidad de videos en YouTube de gente que se les ha quemado la casa en Minecraft, ¿no? En consecuencia es posible afirmar el carácter voluntario del juego, ya que la ficcionalización está más sujeta a un acto de elaboración voluntaria que a una imposición para servir al jugador de una construcción de la ficcionalización, pudiendo ser estos básicos como por ejemplo en Baba Is You, Thomas Was Alone o en Limbo. Ya habíamos hablado un poco de este tema del carácter voluntario del juego. Sí, incluso es posible crear ciertos sentidos voluntarios dentro del juego. Nosotros podríamos leer de manera voluntaria, digamos, podemos crear una especie de orientar un poco nuestras perspectivas de lectura y por ende la generación de sentido, pero claramente hay una dimensión que no nos es disponible. O sea, no jugamos el juego que queremos, jugamos el juego que queremos con el juego que hay, ¿sí? Si todo fuera puramente voluntario, sería un solipsismo videolúdico, es decir, por el
por el mero acto de querer, pues ya juego lo que quiero jugar. Y no siempre se da. De hecho, eso es justamente lo que a veces frustra en los videojuegos, que uno quiere hacer cosas, quiere jugar cosas, ¿sí? Y no funciona. A veces eso genera sentidos muy lúcidos. Hay personas, por ejemplo, me gusta mucho un youtuber, llamémoslo así, español. Pues no sé, sube videos, pero pues nunca da la cara ni nada. Él hace puros gameplays, se llama Chiches, se los recomiendo, sobre todo de videojuegos de gestión. Y él se pone a hacer, por ejemplo, trata a veces de jugar juegos dentro de otros juegos. Entonces se pone a jugar dentro de Cities Skylines, que es un simulador de ciudad. Se pone a jugar, por ejemplo, bajo las ideas y premisas de Fever Transportation, es que se llama este juego, que es de gusto por crear vías de transporte, aviones, trenes y demás. Y oye, son formas raras, pues uno no juega así, pero oye, no hay formas equivocadas de jugar tampoco, ¿no? Hay, de la misma manera que hay gente que juega Mario sin coger una moneda o jugando a tener el puntaje mínimo, pues son formas de juego, hay una dimensión voluntaria, pero en el fondo el juego nos presenta un horizonte de disponibilidad o de indisponibilidad respecto a esa abolición. Nuevamente facticidad. Esto entonces va a terminar en lo siguiente. Acá nos quedan ya nuestras últimas páginas. El acto de juego se puede pensar como una construcción individual que abreva las capacidades de apropiación, de inscripción en el lenguaje y de simbolización, y de simbolización inscritas en cada sujeto. Entonces no es posible afirmar que un videojuego en tanto obra pudiera generar una experiencia universal. Claro, justamente porque lo que hemos dicho es que nosotros, o sea, el videojuego no se entiende como un lenguaje en sí mismo, o sea, no es meramente una programación y todos los que vayamos a jugar el juego vamos a entender lo mismo, porque el lenguaje del videojuego implica, ese era nuestro segundo principio, que nosotros como agentes, cuando jugamos, generamos un sentido, agenciamos el juego mediante la creación de sentido, y de esa manera pues nuestra experiencia de juego puede ser diferente. ¿Podemos entender el videojuego como experiencia? Sí, claro que sí, ya hay unos autores allá citados, pero esta experiencia no es homogénea. O dicho en otros términos, hablamos de una heterogeneidad de la experiencia. Este es un principio clave del que hablaba Dilthey, por ejemplo, en el tomo 19 de sus obras completas. No lo trabaja a profundidad, pero el principio de la heterogeneidad de la experiencia muestra cómo puede que tengamos experiencias similares, pero con significaciones distintas. Ahora, tampoco se trata de que la experiencia sea irreductible y toda la experiencia es tan extraña que no podemos entender experiencias de otros. No, las podemos entender, pero se generan experiencias distintas. Por eso a uno le pueden spoilear un juego, a uno le pueden contar un juego y uno ya sabe de qué se trata. Se pueden haber spoileado la trama, la mecánica, pero no el lenguaje mismo del juego, porque ese justamente se crea de una manera pues heterogénea a partir de cada juego. Bien, la complejidad del lenguaje videolúdico no solo implicaría el acto del juego como creación de sentidos a partir de la ficción del sistema de juego, sino también la incidencia creadora del jugador. Cuando uno juega, uno también está creando de una u otra forma el juego. Y eso es un poco la parte clave. Y yo creo que hasta ahora no he trabajado, no específicamente en el diseño de ningún videojuego, aun cuando he hablado con muchos diseñadores de sus diseños de videojuegos y demás. Y obviamente una de la parte difícil de diseñar el videojuego es justamente esta, ¿sí? No es que tengamos que tener control total de los sentidos que pueden o tienen que crearse. No, los videojuegos se lanzan y hay una cantidad de gente que es capaz de descubrir formas raras de jugarlo. Incluso nosotros mismos podemos hacerlo, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo soy una de las personas que me encantan, me pongo a curiosear durante los tutoriales a ver cómo qué hay, qué cosas se han escapado, porque el tutorial es el juego tratando de enseñarle a jugar a uno, y pues una forma medianamente es no tanto saltarse el tutorial, sino mirar qué está en el tutorial pero que no aparece en el tutorial, y son formas que responden un poco a los sentidos que yo veo en el mundo y a mis perspectivas, no porque eso haya sido así, no porque eso haya sido diseñado así.
En conclusiones, considerar el videojuego como una posibilidad de lenguaje requiere profundizar en las implicaciones de lo que se comprende por el término de videojuego y distinguirlo del soporte técnico para identificar tanto sus límites como alcances en la construcción de ficciones. O sea, más adelante el lenguaje videolúdico, y acá era donde les decía que pues nos iba a volver a aparecer Freud y Iser y Brunner, el lenguaje videolúdico debe reconocer la participación de elementos no tangibles, inconscientes y por supuesto subjetivos. Y eso es algo que es propio del lenguaje de los videojuegos. Eso no aplica tanto al lenguaje del cine. Tampoco aplica tanto al lenguaje no sé, al lenguaje natural, a la expresión de un idioma, al lenguaje de las matemáticas. ¿Sí? Comparten cosas con la literatura, claro que sí, y pueden compartir cosas con otro tipo de lenguajes arquitectónicos, por supuesto, pero una de las características fundamentales es que el lenguaje videolúdico debe reconocer la participación de estos elementos no tangibles. ¿Sí? Considerar el videojuego como un lenguaje es inscribirlo como una forma de pensar. Y eso es clave, y ahí es donde justamente digamos como que a mí me interesa y pues yo señalo toda esta tesis. Justamente porque de eso creo, y es como la intuición que he estado sosteniendo todo este tiempo desde el canal y desde el proyecto de filosofía y videojuegos. Jugar es una forma de pensar. Esto trae a flote varias cuestiones sobre el lenguaje videolúdico y su posibilidad de simbolización, como por ejemplo la relación con los gráficos de alta definición, la mímesis, la realidad virtual y todo esto. En vista de lo expuesto en el texto, la voluntad de reducción de lo ficcional podría redundar en un empobrecimiento de la realidad psíquica al no demandar mayor elaboración. Sin embargo, pues esto hay que estudiarlo. Bien, ahí termina el texto. El texto, como nosotros lo vemos, tiene una tesis clara, o en sentido estricto dos tesis claras, ¿no? El lenguaje se trata justamente de trabajar, crear, manipular, desarrollar conductas simbólicas dentro de mundos, y no diferenciamos el lenguaje del pensamiento. Cuando definimos el videojuego como lenguaje, definimos el videojuego como pensamiento. Casi que es un silogismo, ¿no? Entonces decimos el videojuego es lenguaje, el lenguaje es pensamiento, luego el videojuego es pensamiento. Podríamos reducirlo así como un silogismo súper fácil, ¿sí? Pero la idea más allá de, o sea, no se trata simplemente de la idea que nos dice, esa es la idea, sino de cómo la ha construido, cómo se ha construido esta idea a través del texto. Y la reconstrucción de esta idea a través del texto nos invita, ¿sí? Justamente a reconocer la complejidad del videojuego como lenguaje, que es justamente lo que hemos dicho. Acá tenemos los distintos referentes, están los textos de Iser, ¿sí? Que es uno de los autores que han sido citados de manera reiterativa, también los textos de Freud, está el texto de Brunner, ¿sí? El habla del niño, que también ha sido referido por ahí un par de veces, y algunos videojuegos citados, Baba Yu, Limbo, Minecraft, Tetris y Thomas Was Alone, ¿no? Ya con esto pues básicamente terminamos nosotros nuestra primera sesión. Se nos alargó un poquito ahí por temas técnicos, pero bueno, espero que la hayamos disfrutado, que haya sido interesante. La próxima vez procuraré tener la consola actualizada con mayor antelación, ¿sí? Para que nosotros pues podamos de una u otra forma jugar de mejor manera con nuestro gatico, ¿no? No me queda más sino agradecerles por su paciencia y atención, a quienes nos han acompañado en esta transmisión, así como a quienes van a ver este video posteriormente en el canal de Filosofía y Videojuegos. Nos vemos la próxima sesión con el segundo capítulo del libro, y pues nos despedimos acá el Michi y yo. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta luego.